Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, domingo tercero del tiempo ordinario. El evangelio que se nos propone es Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan Bautista, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan que arreglaban las redes en la barca. Los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Este es el texto que se nos presenta en este domingo, un texto que podríamos dividir en tres partes, enmarcadas por dos indicaciones temporales y espaciales, que son el arresto de Juan Bautista y la llegada de Jesús a Galilea, Marcos 1:14, y al final la referencia al sábado y la llegada de Jesús a Cafarnaún en Marcos 1:21. La primera parte, Marcos 1:14 y 15, presenta al Jesús querigmático, anunciando el querigma, iniciando el ministerio público y presentando una síntesis de su mensaje. La segunda parte, Marcos 1:16 a 18, presenta la vocación de los dos primeros discípulos. La tercera parte, Marcos 1:19 a 20, contiene la llamada a los otros dos discípulos, los hijos de Zebedeo. Jesús, anunciador y vocacionador, porque quien anuncia llama y quien llama anuncia. La Galilea se vio estremecida por el tiempo maduro para el anuncio del reino, el reino que pide ser acogido mediante la conversión que lleva a la fe y la fe que lleva a la conversión. Un elemento literario es digno de ser resaltado, y es que en la narración se da un dinamismo espacial. Jesús va avanzando en el espacio, pero no encontramos ninguna referencia temporal. Es un detalle importante porque cuando se trata de encuentros, es importante quizás el lugar, pero no el tiempo, pues en un encuentro verdadero pasa el corazón, pero no pasa el tiempo. Propongo algunas ideas para nuestra reflexión. La primera, el querigmático Jesús. Vino Jesús como querigmático, es decir, como anunciador del Evangelio de Dios. Es la traducción que propongo del versículo 14. El tejo Jesús eisten Galilean, keriuson to evangelion tuteu. Vino Jesús a Galilea anunciando el querigma del Evangelio de Dios. Este es el primer retrato de Jesús, según el evangelista Marcos, en su manifestación pública. El mundo hasta entonces no lo conocía, no sabía qué proponía, no había escuchado su sabiduría. El evangelista Marcos, cuando quiere presentarnos a Jesús por primera vez, está muy atento a seleccionar los rasgos que lo caracterizan. Y no escoge otros rasgos más llamativos, como el rasgo de curador, de maestro, de ejecutor de milagros. Son rasgos que desarrollará más tarde, pero como primer rasgo de nuestro Señor, escoge el de anunciador del querigma. En efecto, el primer adjetivo calificativo que usa el evangelista Marcos para presentar a Jesús es el de anunciador, en griego, keriuson, participio presente, que indica una característica distintiva de una persona, algo que se hace como hábito continuamente, tanto de crear una identidad en una persona. El verbo keriuson suena a nuestra palabra querigma, comparten la misma raíz. En síntesis, el primer rasgo que el primer evangelio emplea para presentar al Divino Maestro es querigmático. Jesucristo es fundamentalmente un querigmático, un incansable, insuperable y admirable anunciador del querigma. Jesucristo es un portador del querigma, un anunciador del querigma,
un proclamador del querigma. Nuestro divino maestro es un apasionado por el querigma, un entusiasmado por el querigma, siempre motivado por el querigma y siempre inspirado por el querigma. Jesús vive anunciando y anuncia viviendo. Anunciador significa proclamador con palabras explícitas. Llevar el primer anuncio de un modo tocante e impactante. El contenido del querigma es el Evangelio de Dios. La palabra griega evangelium, que significa buena nueva. Jesucristo es anunciador de una buena noticia, de la mejor noticia que la humanidad pueda recibir, de la mejor noticia que el mundo pueda escuchar, la buena noticia que todo corazón humano anhela para encontrar plenitud feliz y felicidad plena. La buena noticia que el querigmático Jesús anuncia encaja en cada corazón humano como la llave en la cerradura. Anunciar el Evangelio, la buena noticia, es también nuestra vocación. La noticia grande en su belleza y bella en su grandeza. El Evangelio que no es algo producido por el ser humano, sino un don recibido, pues el Evangelio es de Dios. El Evangelio es Dios presente y reinante en la vida. El Evangelio se vuelve nuestro cuando es escuchado, creído, aceptado, acogido, celebrado, vivido, anunciado. Todo comienza con un anuncio y todo termina con un anuncio. Frente al Evangelio somos desafiados a la escucha que cree, la fe que acepta, la aceptación que acoge, la acogida que celebra, la celebración que vive, la vida que anuncia. Todo comienza con un anuncio y todo termina en un anuncio. Es urgente redescubrir la vocación y la misión querigmática de cada bautizado, es decir, asimilar que todos estamos llamados a anunciar explícitamente, expresamente el querigma, es decir, el primer anuncio. No podemos seguir dándolo por descontado, por supuesto, sino que cada uno ha de ocupar su puesto en el primer anuncio. Hemos de pasar de un anuncio implícito a un anuncio explícito, de un anuncio inexpreso a un anuncio expreso, de un anuncio tímido a un anuncio sentido, de un anuncio balbuciente a un anuncio elocuente. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El contenido es la presencia salvadora y la salvación presente de Dios, el amor salvador y la salvación amorosa de Dios. Dios mismo en medio de los hombres, irradiando en sus vidas los efectos salvadores de su amor, allí donde el hombre se deja gobernar por él. Eso es lo que Jesús llama reino de Dios. El contenido del Evangelio es la soberanía benéfica de Dios, el reino de Dios, es decir, un reino salvador, una salvación reinante, la vida verdaderamente bella, bellamente buena, bondadosamente eterna. El Evangelio es lo que cada persona necesita para vivir la vida que quisiera vivir. Quien permite que Dios reine en su vida, verá cómo Dios convierte su vida en una vida realizada, lograda, santificada. Segundo, ¿cómo respondemos al anuncio del Evangelio? Respondemos con la conversión que convierte y la conversión del que cree. Metanoeite, caipisteueite, en to evangelio, Marcos 1:15. Convertíos y creed en el Evangelio. La respuesta al anuncio del Evangelio se da mediante la conversión, es decir, mediante un cambio de mentalidad. La conversión, que es hacerse una forma de pensar nueva, una visión nueva de la vida del mundo y del mundo de la vida. La conversión, que implica una inversión de la propia escala de valores para otorgar a Dios el lugar que le corresponde, el primer puesto en el corazón. Por ello, la conversión va acompañada de la fe en el Evangelio. No se trata solo de abandonar los viejos hábitos, sino de hacerse unos hábitos nuevos conformes al Evangelio.
No se trata solo de cambiar las viejas costumbres, sino de adquirir costumbres nuevas, conformes al Evangelio. No se trata de dejar las viejas actitudes, sino de hacerse a unas actitudes nuevas, conformes al Evangelio. No se trata de abandonar el estilo de vida viejo, el estilo de vida del hombre viejo, como lo llama San Pablo, sino de hacerse al estilo de vida del hombre nuevo, una vida conforme al Evangelio. El estilo de vida de quien permite que Dios reine en su vida, es decir, que Dios determine su vida, que Dios influya en su vida, influya en su manera de pensarse, comportarse y relacionarse. Otra cosa importante para responder a la llamada de Dios es la renuncia. En efecto, dice el Evangelio, dejándolo todo lo siguieron. Hay que dejar algo para tenerlo todo. Hay que abandonar algo para alcanzarlo todo. Hay que perder algo para encontrarlo todo. Hay que renunciar a algo para abrazar el todo. Que María, la Virgen Madre, nos ayude a escuchar el querigma y a convertirnos en los anunciadores del primer anuncio que el mundo de hoy necesita, y a responder al anuncio del Evangelio con la conversión y la fe. En efecto, escribió San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia, la fe y la caridad son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe y el fin la caridad. Ninguno que profese la fe peca, ninguno que tenga la caridad odia. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.